mientras él cuidaba a nuestros hijos, yo me perdía con otro. Me llamo Andrea. Y antes de que empiece a contarte esta historia, quiero decir algo que quizás suene excusa, pero que es lo más honesto que puedo ofrecerte. Nunca imaginé que mi vida tomaría el rumbo que tomó. Crecí siendo la niña obediente, la adolescente sensata, la mujer que todo el mundo señalaba como un buen ejemplo. La que no se metía en problemas, la que no daba que hablar, la que parecía tener todo bajo control. Tengo 34 años. Vivo en un barrio tranquilo en las afueras de una gran ciudad en Estados Unidos, en una casa que muchos dirían que es la imagen de la familia perfecta, jardín cuidado, bicicletas en el garaje. Risas de niños que se oyen desde la acera. Trabajo a medio tiempo como administrativa en una pequeña empresa familiar. Siempre he sido de carácter reservado. La típica mujer que escucha más de lo que habla, que prefiere observar, analizar, antes de opinar. Desde joven aprendí a encajar. Me adapté a lo que los demás esperaban de mí. Fui la hija que mis padres querían, responsable, de buenas notas, la que ayudaba en casa y no salía mucho de noche. La amiga que estaba para todos, la que no buscaba conflicto, la que aconsejaba con prudencia. La pareja que se esforzaba por ser comprensiva, por no complicar las cosas. Pero dentro de mí siempre existió algo que no sabía cómo explicar. Una inquietud, un vacío, un anhelo de algo más. No sabía exactamente qué buscaba. ¿Emoción? ¿Libertad? ¿Sentirme viva de una forma distinta? Lo que sé es que ese hueco estuvo allí incluso en los momentos más felices. Y tal vez por eso, lo que voy a contarte ocurrió como ocurrió. A Sebastián lo conocí cuando tenía 25 años. En ese entonces, yo ya trabajaba en la misma empresa donde sigo hasta hoy, y él entró como nuevo en el departamento de logística. Recuerdo perfectamente el primer día que lo vi. Llegó con una carpeta bajo el brazo, el cabello un poco desordenado, la camisa mal abotonada en un punto, como si se hubiera vestido apurado. Tenía un aire distraído, pero al mismo tiempo transmitía una paz que me llamó la atención. No era el tipo de hombre que te deslumbra al instante. No era el más alto ni el más apuesto de la oficina. Pero había algo en su manera de ser que me hizo mirarlo 2 veces. Era amable sin esfuerzo, atento sin resultar invasivo, y tenía una sonrisa sincera, de esas que iluminan el rostro entero. Al principio solo intercambiábamos palabras por temas laborales. Un buenos días, un me ayudas con este informe, un gracias al cruzarnos en los pasillos. Pero poco a poco, como pasa con las cosas que realmente valen la pena, empezamos a hablar más, a compartir cafés en los descansos, a quedarnos conversando un poco más tarde al terminar la jornada. Sebastián tenía una forma de escuchar que desarmaba. No te interrumpía, no intentaba adelantarse a lo que ibas a decir. Simplemente estaba ahí, prestando atención, interesado en lo que tuvieras para contar. Eso me hizo sentir vista de un modo que no estaba acostumbrada. Un día, después de una charla especialmente larga, me invitó a salir. Fue una invitación sencilla, sin adornos, un paseo por el parque que ambos mencionábamos siempre en nuestras conversaciones. Acepté sin dudar. Y esa tarde fue el comienzo de todo. Con él descubrí lo que era la calma en una relación. Sebastián era el tipo de hombre que no prometía cosas imposibles, que no intentaba impresionar. Simplemente estaba. En las pequeñas cosas, recordando lo que me gustaba, buscándome cuando me veía triste, respetando mis silencios. Nuestros primeros meses juntos fueron de un descubrimiento mutuo lleno de ternura. Paseos, charlas eternas, cenas caseras. Me di cuenta de que podía ser yo misma a su lado. O eso creía. Porque, aunque me sentía feliz, aunque todo era como debía ser, ese vacío interno del que te hablé, seguía ahí. Sebastián no tenía grandes ambiciones, y eso en un principio me encantó. Le gustaba la vida sencilla, el trabajo honesto, el hogar acogedor. Me hablaba de formar una familia, de tener un jardín con flores y un perro que acompañara los juegos de los niños. Y yo, que nunca había soñado realmente con eso, empecé a desearlo también, o al menos a convencerme de que era lo que debía desear. Éramos esa pareja que todos aplauden, que todos muestran como ejemplo. La que no discute en público, la que se apoya, la que parece tener el futuro resuelto. Y, sin embargo,
en las noches en que me quedaba sola pensando, ese viejo hueco en el pecho volvía a hacerse presente. Pero lo acallaba, lo ignoraba, me decía a mí misma que era normal, que era parte de la vida. Si algo recuerdo con claridad de mi historia con Sebastián es lo fácil que fue acostumbrarnos el uno al otro. Desde el principio parecíamos encajar como piezas de un rompecabezas. No porque fuéramos idénticos, en realidad, éramos bastante distintos en muchos aspectos, sino porque nuestras diferencias se complementaban. Él era paciente donde yo era impaciente. Él encontraba calma donde yo veía caos. Yo solía ser ansiosa, querer tener todo bajo control, planificar incluso los detalles más pequeños. Sebastián, en cambio, me enseñó a respirar hondo, a soltar, a dejar que la vida fluyera. Recuerdo las tardes en que salíamos a caminar, sin rumbo, por las calles de nuestro barrio o por los senderos del parque. Charlábamos de todo y de nada. De nuestras familias, de nuestros sueños, de lo que queríamos para el futuro. Yo le contaba mis miedos y él, sin juzgar, me tomaba de la mano como si eso bastara para calmar las tormentas dentro de mí. Viajamos juntos algunas veces antes de comprometernos. Recorrimos pequeñas ciudades, conduciendo por carreteras bordeadas de árboles, deteniéndonos donde nos apetecía. Pasábamos noches en moteles sencillos, cocinábamos en alojamientos con cocina y nos reíamos de nuestras torpezas. Sebastián tenía ese don, convertir lo simple en especial. No era un hombre de grandes gestos ni palabras grandilocuentes. Pero cada detalle, cada mirada, cada caricia, hablaba más que 1000 declaraciones románticas. Con el tiempo, yo me encontré deseando que aquel hombre tranquilo y bueno fuera mi compañero de vida. Y aunque nunca fui de soñar con bodas, empecé a imaginarme con él en ese tipo de futuro. Y un día, sucedió. Fue en uno de nuestros viajes, en un pequeño pueblo costero que visitamos en primavera. El aire olía a mar y el atardecer teñía el cielo de tonos rosados. Caminábamos por la playa, descalzos, con el agua rozándonos los pies. De pronto, Sebastián se detuvo. Sacó un pequeño estuche de su chaqueta, ni siquiera sabía que lo llevaba encima, y, sin arrodillarse ni hacer espectáculo, me miró a los ojos y me dijo, con esa calma que lo caracterizaba: Andrea, quiero que caminemos juntos toda la vida. ¿Quieres casarte conmigo? No hubo lágrimas ni gritos ni saltos de emoción. Solo un sí, lleno de certeza. Un sí que salió de mi boca con una serenidad que me sorprendió. En ese momento, de verdad creí que lo que teníamos era todo lo que yo podía desear. Nuestra boda fue sencilla, como todo lo que éramos. No alquilamos grandes salones ni hicimos listas interminables de invitados. La celebramos en un jardín, rodeados de nuestras familias y los amigos más cercanos. Las flores eran blancas y lilas, los manteles de lino claro, la música elegida por nosotros, canciones que nos recordaban momentos compartidos. Yo llevé un vestido simple, sin grandes adornos, con la espalda al descubierto y una caída que se movía con el viento. Sebastián vestía un traje gris claro que le quedaba perfecto, con el cabello peinado a un lado, un poco nervioso al principio, pero con esa sonrisa suya que lo hacía todo más fácil. El momento en que nos dimos el sí fue breve, pero lleno de significado. Sus manos temblaban un poco al colocarme el anillo, y las mías también. En sus ojos había emoción, en los míos, una mezcla de alegría y ese nerviosismo que, en el fondo, siempre sentí cuando se trataba de comprometerme con algo para toda la vida. Después de la ceremonia, comimos, bailamos, reímos. Fue una noche bonita, cálida, sin excesos. Y cuando nos quedamos solos, en la habitación del pequeño hotel donde nos hospedábamos, nos abrazamos durante largo rato sin decir nada. Yo me dormí con la cabeza sobre su pecho, sintiendo que mi mundo estaba completo. Los primeros años como pareja casada fueron, en apariencia, felices. Nos mudamos a una casa modesta, pero acogedora. Sebastián trabajaba en su área, y yo seguí en mi empleo a tiempo parcial. Hacíamos planes, soñábamos con viajes, proyectos, pequeños arreglos para nuestro hogar. Y pronto, llegaron los hijos. No habíamos planeado exactamente el momento, pero la noticia fue recibida con ilusión. Sebastián se volcó en el rol de padre desde el primer instante. Asistía a cada cita médica conmigo, leía libros sobre crianza,
preparaba la casa para la llegada de los pequeños. Yo lo veía y me emocionaba, aunque, en el fondo, ese viejo vacío del que ya te hablé, empezaba a asomar de nuevo. La llegada de los niños transformó nuestra rutina. Las noches se llenaron de desvelos, de llantos, de pañales, de biberones. Sebastián era incansable. Se levantaba tantas veces como yo, si no más. Aprendió a calmarlos, a mecerlos, a cambiarles la ropa con una ternura que me conmovía. Y así, durante esos primeros años, la imagen que dábamos era la de la familia que todo el mundo admira. Pero en mí, poco a poco, algo empezó a agrietarse. Una sensación de ahogo, de estar atrapada entre las paredes de un papel que había aceptado representar, pero que ya no sabía si era el mío. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y mi vida se fue llenando de una rutina tan predecible que a veces sentía que estaba atrapada en un bucle sin fin. Sebastián, ese hombre tan noble y dedicado, se desvivía por mí y por los pequeños. Lo veía levantarse en las madrugadas, caminar por la casa con el cansancio reflejado en sus ojos mientras arrullaba a los niños para que volvieran a dormir. Lo veía renunciar a tardes con amigos o a sus propios momentos de descanso porque la prioridad siempre éramos nosotros. Yo debería haber sentido orgullo y gratitud, y lo sentía, sí. Pero junto a esos sentimientos crecían otros que me atormentaban en silencio, la sensación de haber dejado de ser yo misma. Me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde había quedado esa Andrea que soñaba con viajar, con aprender, con reír sin pensar en horarios ni deberes? Me estaba convirtiendo en una sombra de mí misma, y eso me llenaba de culpa porque Sebastián no merecía tener a una esposa que se sintiera así. Fue en ese contexto que conocí a Lucas. La primera vez que lo vi fue en un taller de fotografía que decidí tomar por las noches, buscando un poco de aire entre tanta rutina. Quería algo solo para mí, algo que me recordara que, además de madre y esposa, seguía siendo Andrea. Lucas era uno de los instructores, un hombre carismático, con una sonrisa fácil y una mirada intensa que parecía escudriñarte hasta lo más profundo. Al principio, no pasó de simples conversaciones después de clase. Intercambiábamos opiniones sobre las fotos, hablábamos de viajes, de paisajes, de luces y sombras. Pero había en sus palabras una calidez, un interés, que hacía tiempo no sentía. Lucas me miraba de un modo que hacía que recordara cómo era sentirse deseada, admirada, viva. Poco a poco, empecé a quedarme más tiempo al finalizar las sesiones, bajo el pretexto de practicar, de aprender un poco más. Sebastián nunca se quejaba. Al contrario, me animaba, diciéndome que era bueno que tuviera un espacio solo mío, y que él se quedaría en casa cuidando a los niños. Cada vez que me lo decía, la culpa se apretaba en mi pecho, pero no lo suficiente como para detenerme. Una noche, después de una de esas clases, llovía torrencialmente. Yo no había llevado paraguas y Lucas, siempre atento, se ofreció a llevarme a casa. Dudé, pero la lluvia caía con tal fuerza que terminé aceptando. Durante el camino, conversamos de lo de siempre, aunque la tensión en el aire era distinta. El silencio entre frases era más denso, más cargado de lo que nunca había sido. Cuando llegamos frente a mi casa, la lluvia seguía golpeando con fuerza el techo del auto. Las luces de la sala estaban apagadas. Sebastián estaría en la habitación, seguramente durmiendo o calmando a los pequeños. Lucas me miró, y en ese instante supe que algo estaba a punto de cambiar. Un segundo de debilidad, un momento en el que el vacío que llevaba dentro fue más fuerte que el amor que, en el fondo, aún sentía por Sebastián. Fue un beso, al principio tímido, que se transformó en algo mucho más intenso. No fue planeado, no fue buscado, o quizás sí, en lo más profundo de mí, lo había estado esperando. Esa noche no pasó de eso, pero fue suficiente para que todo se desmoronara por dentro. Me fui a dormir junto a Sebastián, que me recibió con un abrazo cálido sin sospechar nada. Mientras lo abrazaba, sentía como la culpa se instalaba como un nudo en mi estómago. Pero lo peor estaba por venir. Porque lo que creí que sería un error aislado, un momento de flaqueza, terminó repitiéndose. Empecé a encontrar más excusas para ver a Lucas. Los encuentros se hicieron más frecuentes, más atrevidos. Mientras Sebastián cuidaba de los niños, mientras preparaba sus cenas o les leía cuentos antes de dormir, yo estaba en otro lugar,
perdiéndome en brazos de un hombre que no era mi esposo. Cada vez que volvía a casa, la imagen de Sebastián me hería el alma. Su mirada cansada pero llena de amor, sus gestos pequeños que hablaban de un compromiso que yo estaba traicionando. Y sin embargo, no lograba detenerme. Lucas me ofrecía esa sensación de libertad, de pasión, de escape, que creía haber perdido para siempre. Los días se convirtieron en una sucesión de mentiras piadosas, de ausencias disfrazadas de compromisos. Y mientras tanto, en el silencio de nuestra casa, Sebastián seguía siendo ese hombre bueno, que sin saberlo, cargaba con el peso de mi traición. Con el paso de los meses, la doble vida que llevaba empezó a asfixiarme. Lo que al principio había parecido una chispa, un escape inocente, se convirtió en una telaraña de la que no sabía cómo salir. Lucas se había vuelto parte de mi rutina secreta, alguien a quien buscaba casi por instinto, como si en sus brazos pudiera anestesiar todo lo que me dolía reconocer de mi propia vida. Pero con cada encuentro, con cada caricia robada, el peso de la culpa se hacía más grande. A veces, en mitad de una conversación trivial con Sebastián, me sorprendía preguntándome cómo era posible que aún me mirara con esos ojos llenos de amor, de confianza ciega. ¿Cómo podía seguir siendo ese hombre que cargaba a los niños cuando se dormían en el sofá, que se desvelaba cuando alguno se enfermaba, que me preparaba el café cada mañana sin faltar ni un solo día? Yo llegaba a casa después de estar con Lucas y lo encontraba ahí, con el delantal puesto, terminando de lavar los platos de la cena, con un cansancio dulce que me rompía por dentro. Y yo, en silencio, subía las escaleras y me encerraba en el baño, donde el llanto me sorprendía muchas noches. Me miraba en el espejo, con el maquillaje corrido, con el cabello despeinado, y me sentía la peor versión de mí misma. Lucas, por su parte, empezó a reclamarme tiempo. Quería más. Sus mensajes se volvieron más insistentes, sus llamadas más frecuentes. Lo que para mí era un escape momentáneo, para él parecía estar convirtiéndose en algo más serio, algo que yo nunca busqué. Empezó a preguntarme si pensaba dejar a Sebastián, si estaba dispuesta a ser feliz de verdad, como él decía. Pero yo no quería eso. En el fondo, yo quería que todo volviera a ser como antes, quería poder borrar lo que había hecho, como si nada hubiera pasado. Mis mentiras a Sebastián se volvieron más burdas. Inventaba reuniones, compromisos de última hora, llamadas que no existían. A veces lo veía mirarme en silencio, como si algo sospechara, pero al final solo me sonreía y me decía que descansara. Eso me destrozaba más que cualquier reproche. Una tarde, después de uno de esos encuentros con Lucas, volví a casa más temprano de lo previsto. El sol se estaba ocultando y el aire tenía ese olor a hierba mojada que tanto me gustaba de nuestro barrio. Caminé despacio, intentando ordenar mis pensamientos, intentando convencerme de que debía poner fin a esa locura. Cuando abrí la puerta de casa, el sonido de risas me recibió. Allí estaban Sebastián y los niños, jugando en el suelo del salón, entre cojines y bloques de colores. Sebastián me miró, despeinado, con las mejillas encendidas por el esfuerzo y la felicidad dibujada en el rostro. Me saludó con un "ya estamos por bañarles" y me guiñó un ojo. En ese instante, el corazón se me apretó con tanta fuerza que me costó respirar. Aquella noche apenas pude dormir. Sebastián dormía profundamente a mi lado, agotado como siempre. Yo me quedé mirando el techo, dándole vueltas a todo. Quería confesarlo, quería suplicarle perdón, pero al mismo tiempo me aterraba perder esa vida, ese hogar, esa familia que habíamos construido juntos. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan egoísta? Pero Lucas no ayudaba a mi intento de recomponerme. Me enviaba mensajes a todas horas, me pedía vernos, me decía que él sí me entendía, que conmigo todo era real. Y yo, débil, terminaba respondiendo, porque en lo profundo seguía necesitando sentir que todavía había algo mío que no se había marchitado. Una noche, Sebastián se levantó para atender un llanto y lo escuché cantar bajito para calmar. Esa imagen se quedó grabada en mi alma, ese hombre que había dado tanto, que había sacrificado tanto por nosotros, y yo allí, con un secreto tan sucio guardado en el corazón. Empecé a notar que Sebastián estaba más callado conmigo, más distante en pequeños detalles. Como si algo en su interior comenzara a intuir que yo ya no era la misma. O tal vez siempre lo supo y nunca quiso aceptarlo.
lo que al principio había sido una aventura, una forma de reencontrarme, terminó siendo un laberinto sin salida, un abismo entre la mujer que fui y la que soy. Y cada día que pasaba, el miedo a perderlo todo se volvía más insoportable. Llevaba meses arrastrando un peso que ya no podía seguir cargando, un nudo en la garganta que no me dejaba vivir. Estaba cansada de las mentiras, de las excusas, de las miradas esquivas. Estaba cansada de verme al espejo y no reconocerme, de ocultarme detrás de sonrisas fingidas y abrazos que ya no eran tan limpios como antes. Sebastián dormía como siempre, con el brazo extendido sobre mi lado de la cama, como si en sueños buscara asegurarse de que yo seguía ahí, de que no me había ido. Eso me partía el alma. Lo miré largo rato, con un nudo que se apretaba cada vez más, con lágrimas que no quise derramar porque sentía que ya no tenía derecho a llorar. Mañana, me dije. Mañana se lo contaré todo. Mañana me sentaré frente a él, lo miraré a los ojos y le diré la verdad, aunque eso me destruya, aunque eso nos destruya. Porque lo que más temo ya no es perderlo. Lo que más temo es seguir viviendo con esta mentira y que un día sea él quien descubra todo, y no yo quien se lo diga. Mañana terminará esta farsa. Mañana le hablaré de Lucas, de lo que hice, de todo lo que callé mientras él cuidaba de nuestros hijos, mientras él me daba lo mejor de sí mismo. Mañana empezaré a pagar el precio de mis errores. Y que el destino decida si hay algo que pueda salvarse entre tanto dolor. Por primera vez en mucho tiempo, cerré los ojos sintiendo que, aunque me esperaba el abismo, al menos ya no iba a seguir huyendo.